¿Qué tal, chicas, chicos? Bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva entrega de videos de Geomática 2 vinculada a la elaboración de cartografía temática. Bien, ya vimos en anteriores videos cuál es la configuración geográfica, cuál es el entorno geográfico en el que se encuentra nuestro ejido de prueba. En este caso es San Atenógenes. Vimos a qué cartas o a qué claves de cartas se vincula este ejido, tanto a escala 50.000 como a escala 250.000. Posteriormente vimos en el portal de INEGI cómo proceder a la descarga de su información y posteriormente ya vimos en otro video orientativo una propuesta de cómo almacenar la información ya descomprimida de todo lo que obtuvimos bien a través de la mensajería Classroom o a través de Gmail, junto con la información complementaria que se les pide que descarguen de la propia INEGI para completar la información vectorial base que sirve para crear los elementos temáticos de nuestra cartografía. Bien, entonces vamos ahora a proceder del mismo modo como hicimos en los ejercicios del primer trimestre de Geomática 2. Vamos a llevar a cabo la entrada al software o al entorno QGIS, ¿de acuerdo? Para mostrar lo que ya en su momento también habíamos generado dentro de la carpeta del ejido, ¿no? Del ejido San Atenógenes que tenemos aquí en la mano. En su momento, cuando ya vemos que tenemos atrás QGIS, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a llegar a él. Recordamos que siempre que se les entrega material en forma de coordenadas, como tabla de coordenadas, se les entrega una hoja de vértices que ya en su momento enseñamos cómo convertirla a TXT. Ya tengo aquí también el archivo TXT preparado. No vamos a volver a repetir ese proceso porque ya viene integrado o explicado, mejor dicho, en vídeos anteriores y por tanto esta parte no la vamos a saltar, ¿de acuerdo? Esto ya se supone que ya todos sabemos hacerla. Entonces ya vemos cómo, derivado de esta hoja de vértices en formato Excel, ya tenemos la hoja de vértices en formato TXT, ¿no? En un ejercicio de conversión a hoja delimitada por tabulaciones. Entonces lo que hacemos es preparar la hoja o el software QGIS para que empiece a acoger este proyecto de trabajo. Entonces preparamos, venimos aquí a esta esquina superior izquierda, ¿de acuerdo? Le damos a la hoja en blanco para preparar un nuevo proyecto. Como ya he sabido, Durango, pues prácticamente casi al 100%, pues casi no creo que es al 100%, se encuentra dentro del uso 13 dentro de la retícula UTM. Por tanto, como pueden ver, el código EPSG, que aparece como un elemento de carácter geográfico, tiene que ser convertido a código 32613, o sea, proyección WG64, tipo de trabajo UTM en la zona 13 norte, ¿no? Entonces, sistema de coordenadas UTM, zona 13 norte. Aplicamos el cambio, lo cual ya hace que el código de PSG aquí se haya transformado y aceptamos el cambio. Vamos ahora, a continuación, a checar los parámetros de configuración del sistema de referencia de coordenadas personalizado, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que el parámetro está ajustado a un trabajo realizado en proyección UTM, zona 13 norte. Si fuese en hemisferio sur, aquí aparecería una S, en este caso no está, lo cual indica que andamos trabajando en el hemisferio norte. Datum WG64 en unidades métricas. Perfecto, entonces el parámetro sí está adecuado, ¿de acuerdo? A nuestro trabajo, a lo que vamos a realizar. Entonces ya tenemos código PSG, tenemos configuración, tenemos que empezar a darle alimento, ¿no? a este lienzo en blanco que es el espacio mapa. Entonces vamos a cargar lo primero la hoja de puntos que ya viene integrada en ese TXT que obtuvimos por conversión de esa hoja Excel primigenia. Entonces venimos aquí, como ya saben, tenemos aquí la barra de comandos de lo que supone la edición o la integración de elementos shape o también de elementos raster, que es esta, ¿no? Justamente aquí tenemos
la herramienta o botón que permite añadir textos delimitados, ¿de acuerdo? Esta comilla de acá. Permite la apertura de esta segunda ventana, este segundo cuadro de diálogo, en el que se nos pide que incorporemos el nombre de archivo que vamos a manipular para la obtención de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la hoja, ya esto por default ya viene integrado aquí, ya en su momento hicimos una prebúsqueda y quedó guardada en memoria la última localización de esta carpeta, cartografía temática profe, que está vinculada a la creación de los mapas de elegidos sangatenógenes, y aquí tenemos ya el TXT hoja de vértices, ¿no? Que fue la que ya mostramos anteriormente al inicio del video. La seleccionamos, la abrimos y como pueden ver aquí ya aparece la primera columna dando cuenta del campo vértice, una segunda columna con el campo de los valores de la componente X y una tercera columna con los valores de la componente Y de cada punto, ¿no? De cada vértice. Está delimitada de manera personalizada mediante tabulador y aquí, como podemos ver, los elementos que alimentan la coordenada X tienen que ver con los datos de la columna X, obviamente, y los datos de la coordenada Y se alimentan con la información de la propia coordenada Y. Entonces, aplicamos aceptar, le damos a aceptar, y aquí se dice que el sistema de referencia de coordenadas no está definido, ¿de acuerdo? Porque evidentemente esta información procede de una hoja tabulada. Lo que tenemos en pantalla son elementos gráficos. Esto, como aprendimos en su momento, todavía no es una capa shape de puntos. Es simplemente una hoja, un TXT tabulado, que ofrece información localizada de puntos en una pantalla, pero no es un archivo shape de puntos. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar a cabo la conversión de esta capa gráfica derivada de una hoja TXT y hacer la conversión a capa shape de puntos. Por tanto, elegimos la capa hoja de vértices, botón secundario, y le vamos a indicar al sistema que queremos hacer una conversión, guardar como. Vamos a exportarla para cambiar su formato de almacenamiento. En lugar de elegir formato KML, no, yo quiero guardar esa información como archivo shape de ESRI, ¿de acuerdo? Y vamos a indicarle ahora al sistema dónde quiero guardar esa capa nueva que estoy generando y qué nombre le quiero otorgar. Entonces vamos aquí atrás, buscamos la carpeta de contenidos didácticos Gemática 2, cartografía temática profe, y aquí mismo voy a dejar caer capa punto, ¿de acuerdo? Yo ya sé que esto va a hacer referencia a elegidos sangatenógenes, capa punto. Guardamos. Ahora bien, el sistema de referencia de coordenadas evidentemente tiene que casar justamente con el código del proyecto EPSG. Por tanto, en este punto podemos ver que ambos códigos EPSG son coincidentes, tanto en el proyecto como en la capa que se está generando. Codificación UTF-8, eso de lo que está aquí ya nada se va a mover, así que simplemente le damos a aceptar. Y ya con la capa punto, que ya está así, ya es una capa shape en pantalla, elimino la capa gráfica hoja de vértices para que eso no me genere ruido ni me contamine con información innecesaria. Bien, entonces ya tenemos aquí la capa de puntos shape. Vamos a entrar en sus propiedades y vamos a hacer que esos puntos tengan etiqueta, ¿sí? Para poder saber por dónde empiezo a dibujar y por dónde voy a terminar, ¿de acuerdo? Entonces voy a decirle al sistema que quiero que me muestre información para esta capa, que me muestre etiquetas, y esas etiquetas van a ir en relación con el número de vértice, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar cambio, vamos a desplazar tantito para la izquierda esta ventana de diálogo para ver qué efecto tiene esta orden de etiquetado en la pantalla. Aplicamos el cambio y vemos que ahí ya están en pantalla los números, ¿de acuerdo? Si yo quiero ver que sean un poquito más grandes, pues aumento el tamaño y aplico el cambio. Si veo que ya el tamaño es muy exagerado y satura mucho la visión de pantalla, pues la vuelvo a hacer un poquito más pequeña. Aplico el cambio y lo puedo dejar como estaba en un principio, ¿de acuerdo?
Lo que también puedo hacer en todo caso, si... no, como que eso se puede quedar así, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer, por ejemplo, es volver al estilo y, por ejemplo, hacer que el punto sea un poquito más pequeño de lo que es ahorita, de 2 pasar a 1.6, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y no sé si quieren bajar, por ejemplo, a 1.4 o 1.2, aplicamos el cambio y ahí siguen presentes los puntos. Vamos a dejarlo en ese tamaño, 1.2. Aceptamos, ¿de acuerdo? Ahora bien, para que el proyecto en su avance no corra riesgos de que se aborte o se trabe porque se va la luz o se va el internet o lo que sea, yo recomiendo que desde muy al principio empiecen a guardar proyecto, ¿de acuerdo? Como el control G famoso que se utiliza para documentos Word, ¿de acuerdo? O documentos PowerPoint o documentos Excel, ¿no? Todo lo que siempre sea guardar y cualquier avance de proyecto siempre será bueno para salvaguardarlo ante posibles problemas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llevar a cabo esta labor de guardado a través de el botón de menú proyecto o a través de los iconos directos, guardar como. Entonces, como el primer mapa va a ser de carácter topográfico, entonces yo ya va a ser llamado directamente topografía. ¿Sí? Topografía. Va a ser el primer mapa que hagamos, ¿de acuerdo? Por tanto, ya va a recibir de entrada ese nombre. ¿Por qué topografía? Primero, porque es el más difícil de elaborar por ser el primero. Y aparte, porque esa temática topográfica va a servir de machote para el resto de las cartas temáticas. Y eso en su momento lo vamos a ver de una manera bastante clara, ¿no? Cuando empecemos a generar los atajos que permitan hacer la réplica en automático de esta primera base. Pero vamos a empezar aquí por hacer el topográfico, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la nomenclatura topografía en la parte superior, ¿no? En la barra de programa, ya recibe el nombre topografía. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita es llevar a cabo la unión de estos puntos, así como hicimos en su momento con los ejemplos de la primera batería en primer trimestre. Recordar, porque eso lo tenemos que recordar, que dentro de este ejido tenemos dos zonas de exclusión. Tenemos esta zona de exclusión, la más chiquita, que recordarán del primer video, y esta zona de exclusión un poquito más grande, que es donde se encuentra, como vimos, una zona urbana, ¿no? Una trama de vivienda con vialidades. Estas dos áreas no pertenecen al ejido, son áreas que se excluyen del mapa ejidal. Entonces, lo que tenemos que hacer de principio es llevar a cabo la creación de una capa polígono, ¿de acuerdo?, que permita generar la silueta más grande, y a partir de ella, una vez que ya generemos la silueta grande, trabajaremos una herramienta dentro de los bloques de edición avanzada que se encuentra por aquí en medio, y ya luego que se encienda la van a ver, que va a permitir, como ven aquí tenemos ese frijol con ese hueco, ¿de acuerdo? Entonces esto va a permitir crear anillos, ¿de acuerdo? Crear anillos que son zonas de exclusión. Eso lo vamos a hacer luego. Pero primero, siguiendo la rutina de lo que ya sabemos manejar, pues vamos a generar una nueva capa de archivo shape, que en este caso será de tipo polígono, porque yo lo que quiero es delimitar el ejido. Entonces elegimos categoría polígono, la codificación EPSG 32613 correspondiente a la zona de Durango, y de principio, bueno, pues dentro de los campos a crear, pues podemos colocar, por ejemplo, uno que haga referencia al nombre propiamente del ejido, ¿de acuerdo? Que sea tamaño texto, o sea, tipo texto con un tamaño de 80 caracteres. Perfecto, añadimos a la lista de campos. También podemos generar otro que sea municipio, ¿no? También podemos saber este ejido San Atenógenes a qué municipio pertenece. Eso también permite crear otro campo de texto, igualmente con una longitud de 80 caracteres, que se añade a la lista de campos. A su vez, también podemos determinar dentro de qué estado se encuentra este ejido, que sabemos obviamente que es Durango, pero luego lo podemos incorporar a la base de datos, ¿no? A la extensión DBF. Podemos alimentar esa base, conmutando su edición. El estado también se describe mediante un mensaje de texto, 80 caracteres, lo incorporamos a la lista de campos.
También de una poligonal como esta podemos definir cuál es su perímetro, que como ya aprendimos en su momento, es una información de carácter numérica decimal. 20 caracteres para la parte entera y vamos a poner 4 decimales, ¿de acuerdo? Lo incorporamos a la lista de campos. Y por último, superficie, o también área, como lo quieran poner. Superficie, igualmente, número decimal, 20 caracteres en la parte entera, 4 decimales, añadimos a la lista de campos y eso ya permite generar esa capa polígono, ahora ya otorgándole nombre y ubicación en la misma carpeta en la que tenemos los elementos propios del proyecto, junto con la capa punto que fue la que creamos hace un momento. Guardamos y ya tenemos aquí la capa polígono, ¿vale? Entonces, ahora a continuación, ya sin que se vea en el video, porque son muchos los puntos que hay que dibujar, voy a generar el polígono base y les voy a mostrar a partir de aquí, porque a muchos les compete hacer esto, les voy a mostrar de qué modo yo puedo llevar a cabo la exclusión de estas zonas, de estos dos polígonos, que como vimos en un principio no pertenecen a la superficie de este ejido, ¿de acuerdo? Así que atentos a lo que viene a continuación porque vamos a aprender a hacer cosas nuevas. ¡Chao, chicos!